Hola, en este video vamos a ver en primer lugar qué sucede cuando ejecutamos en la plaqueta la descripción pero sin el estado espera liberación. Pienso que al verlo es más fácil recordar el problema que sucede. Y luego sí vamos a ver el test bench que les había prometido. Entonces, en nuestra descripción elimino en la línea 21 el estado espera liberación. Luego, en el case, voy al when espera liberación y lo elimino todo. O sea, de la línea 60 a la 65. Y tengo que hacer otra modificación, porque acá en la línea 50 tenía que iba al estado espera liberación. Entonces, esa línea no va más. Bueno, lo más sencillo ahora es poner como próximo estado, no está optimizado, pero para hacer rápido, directamente no presionado. En ambos casos va a no presionado. Entonces grabo, compilo, como ya tengo el pin planner, ya está todo preparado para poderlo bajar a la plaqueta. Así que cuando termine de compilar, vamos a hacer Tools, Programmer, vemos el archivo antirrebote con la extensión SOF, o sea, la adecuada para bajar a la RAM que tiene la FPGA. Con Start comienzo a bajar la configuración. Ahí vemos 100% de progreso. Así que ahora lo vemos en la plaqueta. Bueno, alimento la plaqueta, está conectada a la computadora. En el Quartus doy Start, como les mostré, y baja entonces la descripción a la RAM en la FPGA. Recuerden que cuando acciono el interruptor tiene que incrementar una cuenta en binario que era de 4 bits y veíamos los distintos valores. Ahora, no estando el estado esperando liberación, fíjense lo que pasa. Acciono el interruptor y sigue contando, porque cada 20 milisegundos se vuelve a disparar. Entonces, lo vuelvo a la posición de reposo y quedó en cualquier número. Tendría que haber retenido el número 1. Ahora tendría que contar hasta 2, pero vuelve a pasar lo mismo. Y depende de en qué momento lo pare, es el valor de cuenta que retiene. Así que ese estado es imprescindible. Y ahora pasemos a ver el test bench y la simulación. Facilitar la interpretación de la simulación, hice algún pequeño cambio en la descripción VHDL. ¿Por qué? Porque una demora de 20 milisegundos no es comparable con un periodo de 41,666 nanosegundos. Entonces, no nos facilita la interpretación. Para el caso es lo mismo que la demora sea más pequeña para poderlo estudiar. Entonces lo que hice es hacer una demora, como lo pongo acá en el subtítulo, de 12 clock nada más, que más o menos serían 500 nanosegundos. Así sí podemos verlo fácilmente. El otro cambio tiene que ver con el agregado de un contador. Esta signal en la parte declarativa de la arquitectura, contador 3, integer range de 0 a 65.535, o sea, estoy pensando en 16 bits. Es un contador que me cuenta los pulsitos de clock. ¿Por qué? Cuando tengo que hacer el test bench, en realidad yo hago una interacción entre lo que voy escribiendo de código y el resultado que veo en la forma de las señales. Entonces, con ese contador me ayuda a ubicarme dónde tengo que poner un pulsito, dónde conviene poner un pulso en 0 o en 1, etcétera. Así que es una ayuda para mí.
Después, los valores de las cuentas de los contadores, el valor máximo, lo definí como una constante. En el caso anterior habíamos visto que para tener los 20 milisegundos tenía que contar hasta 1000 y luego hasta 480, anidado. Bueno, ahora definí las constantes max 1 y max 2, que son integer, y con dos puntitos iguales asigno el valor correspondiente, o sea, un 3 y un 2. Si cuenta hasta 3 máximo, quiere decir que cuenta de 0 a 3, por lo tanto son 4 pulsos. Y si cuenta hasta 2 máximo, cuenta de 0 a 2, así que son 3 pulsos. De ahí sale el 4 por 3, 12, que lo puse acá como subtítulo, comentario, para que lo recuerden. Entonces, en la parte del cuerpo de la arquitectura, en la situación de reset, el contador 3 tiene su valor inicial. Este es otro cambio. Y luego, en el else, el contador 3 en la línea 41 se incrementa. Este contador se incrementa siempre, porque es para mí, ¿no? Para ver los pulsitos. Luego, el otro cambio, que bueno, es mínimo, en la línea 52, entonces pregunto el valor máximo de contador 1 usando la constante. Y en la línea 53 pregunto el valor máximo del contador 2 usando entonces la constante. Así en cualquier momento pueden cambiar el valor de la constante en las líneas 28 y 29 y adecuarlo a lo nuevo. Bueno, pasamos ahora sí al antirrebote, el test bench. Bueno, como siempre tengo el library AAA, package, Standard Logic 1164. La entidad, por ser entidad de un test bench, es vacía. En la parte declarativa de la arquitectura, entre el is y el begin, está la definición del componente, luego las señales que son propias del test bench, clock, que es Standard Logic, que le doy un valor inicial de 1, reset, Standard Logic, le doy el valor inicial de 1, botón, que en realidad le doy el valor 0 porque así comienza como no accionado. Y luego tenemos los LED. Y los LED son Standard Logic Vector de 3 down to 0, porque son 4 LEDs. Estábamos contando en binario. Luego vienen las constantes usuales, frecuencia, periodo y la señal de detener, que tienen que ver con el proceso que genera el clock. Bueno, en este caso cambié los valores usuales para que sean los mismos que usé en la plaqueta. Entonces, a la frecuencia le pongo 24, ya la tengo expresada en megahertz, de manera que su inversa es microsegundos. Por lo tanto, el periodo es 1 microsegundos sobre la frecuencia. Ese valor, expresado en nanosegundos, que es lo que nosotros vemos en la simulación, es 41,66. En realidad es 6 periódico, sería 67. Y ya que estamos, podríamos poner 67. Igual es un comentario, ¿no? Lo redondeo a 67. Bueno, en la parte del cuerpo de la arquitectura, después del begin, está el instanciado del componente en la etiqueta DAT, que es Device Under Test, es el nombre de fantasía que elegí yo. A continuación tenemos el proceso que genera el reloj y luego el proceso implícito usando after para generar el pulsito del periodo de 3 veces dividido 2 el periodo de la señal de clock. Todo esto, para el que necesite verlo, está en el primer video de secuenciales sincrónicos. Ahora vamos a la prueba, que es el proceso que se ejecuta una sola vez. Y comenzamos siempre con un report de tipo note, para después ver, cuando lo corramos, qué es lo que estamos haciendo, o sea, verificando el antirrebote. Como es usual, esperamos que no esté más activa la señal de reset con wait until, reset 0. Y luego
con wait for 3 nanosegundos esperamos que se propague esta señal. Ahora le puse un subtítulo para poder identificar bien las partes del test bench. Acciono el botón. Puede ser una acción o puede ser un ruido, ya vamos a ver. Pero lo tengo que poner en 1 para que dispare todo el proceso. Entonces el botón lo pongo en 1. También podemos ver aquí, ir siguiendo el diagrama. Estábamos en el estado no presionado al que llegamos después del reset. Mientras el botón está en 0 se queda en ese estado. Ya vimos que el reset ya no está más activo acá en el código. De manera que el botón en 1 no lleva al estado contando 20 milisegundos. De este estado se sale cuando se completaron los 20 milisegundos. Mientras transcurren estos 20 milisegundos es el rebote que yo tengo que simular en el test bench. Como ya sé que en este caso van a ser 12 clock, por ese motivo cada vez que llega un clock le voy poniendo el número de clock. Esto es una ayuda para mí. Le pongo el número, así sé que estoy dentro del rebote y puedo seguir cambiando botón en 1, en 0, en 1, en 0. Y los hago inclusive de distinto ancho. Y después ya sé que cuando llega el clock número 12, tengo que leer nuevamente el botón para saber si lo doy por válido, entonces voy esperando liberación, si está en 1, y si está en 0, quiere decir que en realidad se había disparado por una perturbación. Entonces hay que descartar todo y voy al estado no presionado. Bueno, entonces acá, después que se disparó el botón, puedo hacer, si quiero, un assert para saber si realmente los LED estaban en el estado inicial, o sea, todos en 0, todos apagados. El sentido del test bench que hice no es tanto hacer los assert, sino ver las señales dibujadas. Pero podemos incluir algún assert para ver si se cumplen las condiciones. Bueno, ahora como supongo que rebota, pongo el botón en 0. Espero 3 nanosegundos con el wait for 3 nanosegundos y luego con wait until reaching edge clock esperamos que se produzca un flanco creciente de la señal de clock. Este flanco es el número 1 porque empezamos a contar de 0, que era el anterior, inmediatamente después del disparo del botón. Luego con wait for 2 nanosegundos generamos el tiempo de propagación de la nueva señal de clock que pasó de 0 a 1 y también un tiempo de hold con respecto a la señal de botón que debe seguir activa durante un tiempo después que se produjo el flanco creciente de la señal de clock. Luego tenemos botón en 1 para simular que va rebotando. Así que a continuación vamos a tener también el tiempo de setup, luego un flanco, que en este caso es el segundo, y el tiempo de mantenimiento para tener otro rebote. Así que botón ahora está en 0, el tiempo de setup, el clock, en este caso es el tercero, el tiempo de mantenimiento, y decidí poner un assert para ver si realmente los LED están mostrando el valor inicial. Luego viene otro flanco de clock y dejé estable entonces el botón en 0 como estaba, lo mantengo por otro flanco más, quiere decir que ahora el ancho del pulso en 0 va a ser 2 clock. En la línea 81 lo vuelvo a poner en 1, espero que se propague y además es el tiempo de setup y luego espero 3 clock. Entre clock y clock no tengo que poner los tiempos de setup o de hold porque ya tenemos el periodo de clock, así que
no es necesario. Luego del último cambio de clock, del séptimo, sí, allí pongo wait for 2 nanosegundos para que se propague esa señal y a continuación el botón lo vuelvo a poner en 0 y espero que se propague y genero el tiempo de setup. Ahora, este último valor en 0 lo mantengo desde el clock 8 hasta el 12. El 12 era cuando terminaba la rutina de demora. Entonces, ahí pongo el wait for 2 nanosegundos y hago un nuevo assert. En este caso, como el último valor del botón es 0, quiere decir que todos los rebotes que habíamos visto eran productos de ruido, de alguna perturbación. Por lo tanto, se tiene que descartar el valor. Estamos, si vemos aquí el dibujo, habían pasado contando 20 milisegundos, que en este caso eran los 12 clock, y el botón está en 0. Por lo tanto, se descarta todo y vuelve al estado no presionado. Entonces, pregunto con el assert si los LEDs siguen en 0, que no se incrementaron. Y luego, para mantenerme un tiempo en el estado no presionado, genero varios clock sin haber cambiado el botón, que sigue en 0. Entonces ya vimos aquí que si estoy en este estado y el botón sigue en 0, se continúa en ese estado. Recuerden siempre que no lo dibujé en el diagrama, pero se cambia de estado siempre con un flanco creciente de la señal de clock. Dibujo nada más que el valor de las otras señales, pero está implícito el flanco creciente. Acá, clock, el botón en la 106 lo pongo en 1, o sea, lo acciono. Y eso va a permitir pasar del estado no presionado al estado contando 20 milisegundos. Acá está el 1. Bueno, como siempre voy a generar los tiempos de setup, luego espero el flanco creciente de la señal de clock y genero el tiempo de hold. Genero los distintos rebotes, o sea que pongo el botón en 0, luego lo pongo en 1, luego nuevamente en 0, lo mantengo en 0 por 2 clock, luego lo pongo en 1, lo mantengo en 1 por 4 clock, lo vuelvo a poner en 0 por solo un clock, lo mantengo en 1 nuevamente, ahí puse que se estabiliza. ¿Por qué? Lo voy a mantener en 1 hasta que lleguen los 12 clock. De manera que cuando pregunte en el diagrama, el estado del botón esté en 1. En este caso va a ser una presión válida. Entonces, con el assert compruebo si realmente la cuenta se incrementó. Luego lo mantengo en 1 un clock más. Esto es para ver que mientras no se libere no avanza, o sea, estoy en el estado esperando liberación. Como el botón sigue estando en 1, se mantiene en este estado. Ahora con el siguiente 0 voy al estado no presionado para esperar una nueva presión. Este 0 me permite avanzar al estado no presionado. En el próximo le pongo un 1 a botón de manera que se acciona nuevamente y comienzo el proceso. Ahora ya no puse hacer, simplemente genero todas las posibilidades. De todas maneras, en el gráfico vamos a ver bien la interpretación. Entonces ahora vamos a terminal, new terminal, GH DL -A anti rebote, B con tab completo, voy con la flechita para atrás, le agrego -TV para analizar el test bench, retrocedo, le saco la extensión al test bench y le cambio la A por E para hacer la elaboración. Y ahora retrocedo y cambio la E por R. Y también
ya que estoy, voy a generar aquí mismo con wave la información para poder ver las señales. Le doy un nombre al archivo de salida con la extensión GHW. Bueno, ahí vimos Report Note, verificando el antirrebote, verificación exitosa. Entonces ahora llamo al GTK Wave con el nombre del archivo de salida que le habíamos dado, GHW la extensión. Y ahí lo tenemos. Entonces lo amplío, voy a ver DUT, que es el dispositivo que yo he instanciado. Y acá tenemos, para ponerlos en el orden en que me gusta. Primero clock, hago doble clic, después reset, después botón. Al botón, ya que estamos, le vamos a dar un color diferente. Si no, son todos verdes y no se ve bien. Le voy a poner color format red. Bueno, luego voy a DUT nuevamente. Vamos acá a LED para poder ver la salida. Luego voy a DUT y pongo contador 1, contador 2 y el próximo estado. El próximo estado le voy a dar un color amarillo. Y además los LED, ya que estamos, los queremos en data format binary, que cuenten en binario, porque así es como pensamos todo, así como lo vamos a ver. Y podemos agregar ahora el contador 3, que es auxiliar para mí, y nada más. Con eso ya estamos. Entonces voy a Zoom Fit, así vemos toda la simulación. Bueno, fíjense, estamos acá, cuando estamos en el reset, lo voy a correr un poquito para que vean los números. Reset está en 1, los contadores están en sus valores iniciales, 0. Bueno, después que reset no está más activo, yo había generado un pulsito. Cuando llega el próximo clock, allí más o menos, se incrementa el contador 3. Este contador 3, a ver si lo puedo, a veces puedo, a veces no, quería bajarlo. Bueno, ese es el contador que cuenta los pulsitos, ¿no? Empezó a contar ya los pulsitos después del reset, por eso está en 1. Los otros dos contadores están en 0. Con el próximo clock se dispara el contador 1. Cuando el contador 1 llega a su máximo, que es 3, fíjense, se dispara el contador 2. Cuando vuelve a llegar a su máximo el 1, se dispara el contador 2. O sea, sigue contando. Y así hasta que los dos llegan a su máximo. Y ahí han pasado 12 clock, como pueden ver en el contador 3. Por eso me ayuda a tener esa cuenta allí, ¿no? Bueno, después que han pasado de los 12 clock, fíjense al mismo tiempo que acá teníamos este primer estado. Vamos a verlo acá. Este primer estado era no presionado. Cuando empezó, se disparó con el proceso, con el clock, con el pulsito, estamos en estado contador 1. Ahora, cuando los contadores llegaron a su máximo, que es la demora supuestamente de 20 milisegundos, teníamos que leer nuevamente el botón y que se ve que está en 0. Quiere decir que todos estos pulsitos del botón, señal en rojo, eran una perturbación. Entonces hay que descartar el proceso. Lo que habíamos visto aquí es que en ese caso se vuelve al estado no presionado. Bueno, y mientras no haya una presión del botón, se queda en ese estado. Así que vamos a ver acá qué pasó. Los contadores se vuelven a poner en 0. El estado es el no presionado y mientras llegan clock, pero no hay presión, sigue en ese estado. Acá, este clock no detecta este pulsito. Fíjense que el pulsito no tiene el tiempo
de establecimiento necesario para que lo detecte. Entonces recién en el próximo flanco creciente de clock este pulsito es detectado. Por lo tanto allí se dispara la cuenta en 0 y el próximo ya cuenta 1. Está en el estado contando. Bueno, así va, sigue avanzando la cuenta, como ya vimos, cuando llega a 3, mientras esto está rebotando, fíjense que los pulsitos los hice de distinto tamaño, mientras eso está rebotando, siguen los contadores incrementándose hasta llegar nuevamente a los valores máximos los dos. En este caso, la señal en rojo, que es el botón, vemos que está en 1. Quiere decir que era una presión válida. Por lo tanto, los LED que tenían el valor con los 4 bits en 0 pasan al valor 3 bits en 0 y un 1. O sea que se incrementó. El valor de la cuenta, no lo puse, pero no importa. Es el mismo que tienen los LED, ¿no? Lo puedo agregar. El valor de la cuenta ahí lo tienen en entero, en realidad unsigned. En lugar de tenerlo como binario lo tenemos unsigned. Ahora en esta parte vamos a hacer un zoom para que se vea mejor. Y otro zoom más para poder ver bien los estados. Entonces, llegamos allí, el contador, el botón sigue en 1. Cuando llega a este flanco creciente sigue en 1. Pero fíjense que los contadores no se disparan, porque estamos en el estado esperando liberación. Por eso era importante este estado, porque si no era la misma presión que iba a disparar nuevamente el proceso. Entonces no hacen nada. Mientras no pase por 0 el botón, no se va a disparar. Entonces acá vemos, con este otro clock, que el botón está en 0. Por lo tanto, pasamos al estado no presionado. Aquí pueden ver bien el nombre al costado. No presionado. Luego los contadores en el próximo flanco creciente de clock van a comenzar a contar, así que ya vemos que está en el estado contando, ahí hay un 0, ahora un 1, bueno, ya vimos cómo es que se incrementa la cuenta. Así que cuando los dos contadores llegan a su máxima cuenta, aquí, como el botón sigue en 1, entonces se incrementa la cuenta, que pasó a 2, o sea 0010. Y el estado es espera liberación. Fíjense que como queda en 1, se queda en el estado espera liberación. Bueno, espero que les haya sido muy útil. Si es así, pueden poner me gusta, accionar la campanita, inscribirse al canal. Se los agradezco mucho. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en el próximo video.